Buenos días. Del, del tema los elementos del conocimiento, propiamente nos faltaba hablar sobre la representación mental. La representación mental es la imaginaria, es decir, es la imaginación mental de cosas que en realidad no están presentes para los sentidos. Todo lo imaginario es aquella realidad que físicamente no la podemos palpar, pero que está registrada en nuestra mente. Por ello, pues nosotros partimos de ideas para poder eh, darnos a entender o para poder ser comprendidos. Necesitamos tener ideas muy claras, ideas que de alguna manera estén compartidas con una realidad tangible. Es decir, estamos hablando de la relación que hay de lo intangible con perdón, la idea como tal. La materia es una realidad tangible. Entonces, cuando unimos estas dos realidades, estamos hablando ya de conceptos muy concretos. Por ello, en la filosofía contemporánea, especialmente en los campos de la metafísica, como la filosofía de la mente y la ontología, en una representación mental es una de las formas predominantes de explicar y describir la naturaleza de las ideas y conceptos. Lo que para Kant sería el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori, que esto ya lo reafirmaremos de manera más puntual en el siguiente tema. Por eso podemos decir que las representaciones mentales o imágenes mentales permiten representar cosas que nunca se han experimentado, así como las cosas que no existen, o por lo menos que imaginamos que existen. Por ejemplo, los unicornios. Tenemos una representación gráfica, pero en el fondo, bueno, pues estamos hablando de una idea imaginaria propiamente. Pensamos en nosotros mismos viajando a un lugar que nunca habíamos visitado antes, o teniendo, por ejemplo, un tercer brazo. ¿Cómo nos imaginamos teniendo un tercer brazo? Pues esto en realidad sería como fantasioso. Sin embargo, está dentro del mundo de las ideas porque son ideas a fin de cuentas. Estas cosas nunca han sucedido o son imposibles y no existen. Sin embargo, no imaginarlas. Es decir, por eso nuestra imaginación pues vuela a una velocidad muy grande, mmm, como nosotros no podríamos imaginar, como nosotros no podríamos hacerlo en la realidad. Por eso se llama imaginación, porque llegamos a espacios, llegamos a momentos que en realidad o físicamente sería muy difícil de realizarlos. Podemos concluir que las representaciones mentales son aquellas que nos permiten experimentar cosas justo delante de ellas, aunque se debata el proceso de cómo el cerebro interpreta el contenido representativo. Hablemos, por ejemplo, de las nubes. Nuestra imaginación hace formar figuras que posiblemente no existan. Incluso hay ocasiones en que ustedes van a ver la nube, le van a encontrar una forma o con una figura de algún animal y puede ser que otra persona, la misma nube, pues vea la imagen y represente otra realidad mucho muy distinta de la que yo estoy describiendo. Es decir, para lo que captan mis sentidos, pues yo le doy cierta formalidad a una imagen diferente o otra interpretación a la imagen que le está percibiendo. Por eso, pues la mente es fabulosa, porque tiene esta diversidad de,
facultades que le permiten percibir la realidad de manera diferente. ¿Hasta aquí no hay dudas? Bueno, como quedamos, vamos a continuar con los pensamientos, operaciones y expresiones. Estamos en el tema 1.3 que corresponde al día 21. Primero, los pensamientos. La idea o concepto es una representación mental de un objeto. Vuelvo a repetir, la idea o concepto es una representación mental de un objeto, en el cual no afirmamos ni negamos nada de él. La señal más fácil para reconocerla es que una idea suele expresarse con una sola palabra. Pero eso no quiere decir que no pudiera expresarse una idea con dos o más palabras. Por ejemplo, el término paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la tranquilidad, es esperar el momento preciso, es darle a cada espacio su tiempo. ¿O qué es? Es ahí donde podemos expresarla con varias palabras. El segundo es el juicio. El juicio es la afirmación o negación de una idea con respecto de otra. Es decir, cuando nosotros afirmamos o negamos algo, estamos hablando en relación a otra idea. Cuando yo digo, ese es muy mentiroso, quiere decir que habla con la verdad. Por eso es con respecto de una idea a otra. La característica más fácil para reconocer un juicio es el verbo, por medio del cual se hace la afirmación o negación, que es lo típico del juicio. No confundamos lo que es una idea con un juicio. Una idea es una forma de pensar, es un pensamiento que está allí presente. Y un juicio es una afirmación categórica de afirmación o negación categórica de una realidad existente. Por eso nosotros generalmente a veces las ideas las confundimos con juicios. Es importante que no confundamos. Una idea es una idea y un juicio es un juicio. Y el tercer elemento es el raciocinio. El raciocinio es la abstracción de un conocimiento. Lo característico del raciocinio es la partícula, luego o su equivalente. Por lo tanto, en consecuencia, con las cuales se expresa la hilación o inferencia entre lo que se afirma en primer lugar y lo que se deduce. Por ejemplo, yo razono cuando ya tengo un conocimiento preciso del juicio que me hice. Por ejemplo, vamos a pensar, Luis es muy capaz en literatura. Entonces, yo para razonar esto, pues tengo que ir a la comprobación. A través de un test, a través de un examen, o a través de algún escrito, o a través de alguna entrevista, yo voy a buscar la forma de cómo comprobar que Luis es inteligente, que Luis tiene conocimiento de esto. Bueno, cuando yo ya dialogue con él, cuando le haga ciertas preguntas, cuando ciertos cuestionamientos él pueda solucionarlos, hasta entonces nosotros podemos decir que Luis es inteligente. Y en este caso, bueno, pues ya estamos comprobando que Luis sí es inteligente. Estas son propiamente las tres operaciones mentales. La relación entre la operación y el pensamiento podría explicarse de esta otra manera. Cuando el sujeto abstrae, tiene una idea. Cuando juzga, obtiene un juicio. Y cuando razona, obtiene en su interior el pensamiento llamado raciocinio.
Es decir, ¿qué es el raciocinio? Bueno, pues es la comprobación entre mi mundo de las ideas, entre mis juicios y entre mi verificación del juicio. Es decir, yo verifico que lo que están diciendo, que lo que estoy sosteniendo es correcto, y entonces razonando. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión, podemos decir lo siguiente. Los pensamientos son las ideas. Las operaciones es todo ese ordenamiento lógico del pensamiento, el cual me permite afirmar o negar una realidad existente. Y las expresiones se darán a través de mi raciocinio, es decir, una vez que ya he elaborado bien mi forma de pensar, o mi afirmación, o mi argumento, o mi duda, la ventilo, la clarifico, entonces yo ya puedo razonar, es decir, he tenido un nuevo aprendizaje. Y he tenido un nuevo aprendizaje porque partiendo de una hipótesis que se puede mostrar o manifestar a través de un juicio, yo compruebo bien lo... Pero de alguna manera este es el proceso de conocimiento. Pero tenemos también la simple aprehensión y la naturaleza del concepto. La simple aprehensión es el proceso mental a través del cual el sujeto capta el, el medio, el ambiente, a través de los sentidos. Es decir, mi primera aprehensión es todo lo que yo puedo observar. Una vez que yo comience ya a describir, eh, a enunciar, a enumerar, pero sobre todo a distinguir, entonces ya no estoy hablando de una simple aprehensión, ya estoy hablando de una realidad concreta. Entonces, la simple aprehensión es la percepción que yo tengo de todo aquello que mis sentidos observan, captan, asumen o asimilan. Ya la discriminación de cada cual ya es diferente. Por eso podemos decir que la simple aprehensión es un proceso sensible del objeto, pero quedarse con ella sería un distinguir a los objetos por estas mismas cualidades. Con ello no se obtiene un conocimiento profundo del objeto, por lo que es necesario descubrir su esencia o estructura, que es lo que se llama simple aprehensión. En otras palabras, la simple aprehensión consiste en el proceso de la imaginación al concepto. Es decir, yo tengo una percepción de una realidad, en cuanto lo hago propio, entonces ya puedo conceptualizar. Por ejemplo, dentro del mundo inteligible encontramos las ideas. Dentro de este mundo inteligible yo puedo tener la idea de un árbol. Ahora, cuando yo distingo entre todos los árboles, un árbol en especial, una vez identificado, ya puedo llegar yo al mundo sensible. ¿De acuerdo? Entonces podemos concluir, pues, que la simple aprehensión es la operación mental que consiste en captar el sentido de algo
sin afirmar ni negar. Por ejemplo, captar lo que significa tierra, piedra, mesa, etc. ¿Qué es el concepto? El concepto es la idea o resultado interior de la operación de la simple aprehensión. Por ejemplo, es lo que significa la tierra, piedra, mesa. ¿Qué significa la tierra? Bueno, la tierra pues significa todo ese polvo que está en cualquier realidad fuera de mi casa. En mi casa aún también tengo polvo. Por ejemplo, los muebles pueden tener polvo. Entonces son un conjunto de pequeñas partículas que se adhieren a las bases y que de alguna manera dan una sensación. Puede ser agradable o desagradable, dependiendo pues de la sensibilidad de cada persona. Y así podemos hablar de la tierra, podemos hablar de las piedras, de una mesa, de una silla, de una cama, etc. Esto, una vez que tenemos el contacto con ello, entonces podemos contextualizarlo. Y por último, ¿qué es el término? Bueno, el término es la manifestación exterior de un concepto. Toda mi terminología tiene una relación estrecha con la realidad material externa. Cualquier objeto que se trate, cualquier cosa que se trate, que sea sensible a los sentidos, es decir, que los sentidos puedan palparlo, puedan olerlo, puedan sentirlo, etc. Ese es propiamente el concepto. ¿Qué es el término? Bueno, el término es la manifestación exterior de un concepto, es decir, es cuando ya lo señalamos con un término determinado o ya lo conceptualizamos y describimos algo sobre ese objeto. Ese es propiamente el término, es decir, el término es aquel nombre que nosotros le damos a un objeto determinado. Pues esto es propiamente el tema que tenemos que ver el día de hoy. La próxima vamos a ver ya el 1.5, vamos a ver la ley de la extensión y la comprensión. Pues les agradezco su tiempo, pasen bonito día. Hasta luego.